Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Acaba de llegar a París Hernán Lombardi, ministro argentino del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, una especie de superministerio que engloba información, turismo y cultura, con el fin de apoyar la candidatura de Buenos Aires para ser sede de la Expo Internacional Especializada de 2023, cita de las industrias creativas en la convergencia digital de la magnitud de unas Olimpiadas o quizás del Campeonato del Mundo de Fútbol. Y precisamente para hablarnos de esta candidatura y de su trayectoria en el mundo de la política, Hernán Lombardi ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, señor ministro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permítame que explique antes que nada que ha nacido en Buenos Aires en 1960 y que tiene una formación de ingeniero público en economía y marketing. Su carrera política la inicia ya en sus años de estudiante, ¿no es cierto? Fue presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. ¿Cuál es el motor que le mueve para interesarse por la cosa pública tan pronto? Bueno, en esa época nosotros estábamos en Argentina, yo nací en el año 60, estábamos en Argentina después del 76 con una dictadura militar muy sangrienta, que fue probablemente el periodo más trágico de la Argentina, y los jóvenes estudiantes, yo tenía 22 años, nos empezamos a organizar como muestra y trabajar para la salida democrática de la Argentina. Así que ya, bueno, en realidad mi primera entonces militancia fue una militancia estudiantil en lo que significaba un amplio arco de resistencia a la dictadura militar, que la verdad que fue muy exitoso, no por mí, sino en general, pero el 10 de diciembre de 1983 asumió Raúl Alfonsín como presidente de los argentinos, que además, bueno, nosotros, era la agrupación que nosotros de lo estudiantil apoyábamos a Raúl Alfonsín. Empresario del sector turístico, Hernán Lombardi, en 1999 es nombrado secretario de Estado de Turismo por el gobierno de Fernando de la Rúa. Y 2 años más tarde será nombrado al frente de un ministerio que reúne turismo, cultura y deportes. Sin cultura no hay turismo. Yo tiendo a pensar que la nueva forma de ver el turismo es que yo soy muy radical en eso, en el pensamiento que todo turismo es cultural. Todo turismo es esencialmente cultural porque el motivo del viajero, aun cuando va, digamos, por decir algo, a los destinos más paisaje intensivos, como podría ser una playa o la Antártida, en el fondo la pregunta de cómo vive el hombre en otro lugar del planeta siempre está. Entonces esa inquietud del viajero alrededor de la población residente es eminentemente cultural y es lo que motiva buena parte de los viajes. Vos no decidís solamente por el sol, también decidís qué otra cosa sucede en este lugar. Afortunadamente. Afortunadamente, por supuesto. Con la llegada de Mauricio Macri en 2007 como jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es nombrado ministro de Cultura de la ciudad y bajo su mandato se reabre el Teatro Colón y el tango es reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Trabajo difícil, ¿no? Bueno, Mauricio Macri le dio un enorme énfasis a la cultura, aún en su época de jefe de gobierno de la ciudad. Yo lo acompañé como su ministro de Cultura del primer día hasta el último y tuvimos enormes satisfacciones. Primero vencimos muchos prejuicios porque el actual presidente Macri es ingeniero, yo también soy ingeniero, pero esa derrota del prejuicio de que solamente puede ser los gestores culturales, alguien que viene del arte, es un prejuicio. Y la verdad que fue una gestión de 8 años que yo creo que los ciudadanos agradecieron mucho. Yo estoy siempre muy agradecido a Mauricio Macri por haberme permitido esos 8 años, desde abrir el Teatro Colón, abrir una enorme instalación que los que vayan a Buenos Aires van a conocer, que es la Usina del Arte, reabrir teatros por toda la ciudad, la postulación y después la concreción del tango como patrimonio inmaterial de la UNESCO. El tango fue el primer elemento que entró en el listado del patrimonio inmaterial de la UNESCO en la Convención de Abu Dhabi. Y bueno, ahora el tango siempre fue importante, pero ahora se florea por todo el mundo con esa condecoración que significa que la UNESCO, que es el organismo rector de las políticas culturales del mundo, lo resalte de esa manera como único e irrepetible. Además, nadie puede negar que Buenos Aires es sinónimo de cultura. Y nosotros sí, nosotros somos muy felices con lo que tenemos en Buenos Aires, decimos que respiramos cultura por todos los poros. No solo producimos bienes culturales, sino que los disfrutamos enormemente. Entonces, por ejemplo, cuando viene un visitante, puede acceder a... Vos sabés que se disputan siempre París
Londres, Nueva York y Buenos Aires, la ciudad que tiene más cantidad de teatros. Hoy es Buenos Aires la que tiene más cantidad de teatros abiertos, pero no solo es la cantidad de teatros que tiene, sino cómo disfruta nuestro público. Viste que hay un proceso en la cultura también de disfrutemos juntos este hecho cultural. En todo caso, siempre eso es un desafío a la ignorancia y a la brutalidad. No es por casualidad que el turismo batió récords en aquel entonces, ¿no? Bueno, sí, el turismo, por eso el turismo va de la mano. Yo estoy convencido siempre que, como te decía antes, que el turismo y la cultura van esencialmente de la mano. Tienen áreas que son excluyentes y propias de sí mismas. El hecho cultural no se produce para atraer turistas. Un artista piensa en tanto en cuanto artista y exhibe su sensibilidad. No está pensado su aprovechamiento material, ni turístico ni de ningún tipo. Ahora, si además uno puede montar una actividad sustentable alrededor del hecho cultural, bienvenido sea. Con la victoria de Mauricio Macri en el 2015, en las elecciones en Argentina, es nombrado ministro de lo que podríamos llamar, como en la España de los 60, el Ministerio de Información y Turismo. No era exactamente eso, ¿no? Tampoco. No, nosotros veníamos, el presidente Macri inaugura una gran nueva etapa de la Argentina. Nosotros estamos muy convencidos en en el acuerdo que sustenta el presidente Macri, que es Cambiemos, pero sobre todo el presidente Macri está muy basado en la voluntad de los argentinos de cambiar, de sacarse de encima el populismo. El populismo había tenido muchos defectos, pero en el área que me toca a mí había sido muy catastrófico en un punto con respecto a haber generado un ministerio de la propaganda. Es decir, desde el Estado se le inyectaban ideas a los ciudadanos de una forma monolítica y quitando la expresión a otras ideas. Esto pasaba en la televisión, pasaba en la radio, pasaba en los grandes eventos, pasaba hasta el fútbol. Hasta el fútbol mismo había sido... Vos sabés que tenemos para tu profesión de periodista, un invento argentino bastante poco feliz, que es lo que llamaban ellos, durante la década kirchnerista, el relator militante. Es decir, el relator de fútbol de la televisión oficial decía, avanza Messi con su casaca y está a punto de entrar al área, y además qué buen gobierno está haciendo Cristina Fernández y sus ministros, y seguía el relato. Y esas ideas son las que el presidente Macri me dijo, bueno, esto desterrémoslo para siempre en la Argentina y hagamos medios públicos que estén al servicio de los ciudadanos y que estén abiertos a todas las opiniones, y la verdad que estos 2 años han sido de gran éxito. Una de sus primeras medidas fue sacar a Argentina de Telesur. Quizás el hecho de que la sede estuviese en Venezuela tuvo mucho que ver, ¿o no? Sí, lo que tuvo que ver es que Telesur se había transformado, y los hechos nos lo demostraron en el futuro, en un vocero muy faccioso de lo que sucedía en Latinoamérica, y además mucho peor, la Argentina era accionista de Telesur. Es decir, la Argentina ponía el dinero, yo me acuerdo, y no tenía nada, no era consultado sobre ningún tipo. Me acuerdo la primera conversación con la directora de Telesur, que la llamé, ella tiene su sede en Caracas. Bueno, nosotros queremos opinar. Dice, no, usted para opinar, tiene que asistir a la asamblea de los trabajadores, que ahí se deciden los contenidos. Digo, mire, tengamos una charla madura y no hagamos esto. Entonces Argentina se retiró de Telesur, que no significó un ahorro para los contribuyentes argentinos, pero además a la luz de todo lo que pasó, y nosotros no tenemos empacho en decir que el gobierno de Maduro se desliza cada vez más en Venezuela hacia una dictadura, que los comportamientos autoritarios de Maduro hacia su pueblo han llevado a un país rico como es Venezuela a una condición humanitaria tremenda. Así que nosotros tenemos una enorme solidaridad con el pueblo venezolano, y lo dijo el presidente Macri el otro día, que llame a elecciones libres rápidamente, porque la situación de Venezuela es angustiante e insostenible. Parecía que este tipo de dictaduras no le íbamos a tener más los latinoamericanos, y ahora regresan por el lugar más insospechado y tan querido como es Venezuela. Hernán Lombardi, la televisión francesa France 24 abre sus nuevos programas en castellano la semana que viene. Imagino que será bien recibida en Argentina, ¿no? Solo estamos muy entusiasmados. Muestra una fuerte vocación de Francia, no para, como ellos dicen, no para mostrar una hegemonía mundial, muy por el contrario, para mostrar que existe una posibilidad de informar desde Francia, y que hayan tomado el idioma español como plataforma
nos llena de alegría. El español es un idioma creciendo, lo habían visto los congresos de la lengua en los últimos años, pero muestra una enorme posibilidad de intercambio. Argentina lo ha tenido siempre. Argentina con Francia tiene una relación muy especial en los aspectos culturales, siempre ha sido un faro cultural para nosotros. Tenemos una enorme admiración y una enorme reciprocidad. París y Buenos Aires y Argentina y Francia son un camino permanente de ida y vuelta en los hechos culturales, pero me parece que esto que sucede la semana que viene de Francia 24 terminando en español, con varias sedes, va a estar en Bogotá, va a estar en Buenos Aires, abre a France 24 una nueva ventana importantísima que además se va, con todo lo que hagamos con Radio Francia Internacional, va a seguir abriendo y vinculando a París y a Buenos Aires, Argentina y a Francia, y en todo caso a Sudamérica y a Europa. Por supuesto. Hernán Lombardi, volviendo a la candidatura de Buenos Aires para que sea la sede de la Expo 23, cuéntanos, ¿qué es exactamente esta Expo especializada de 2023? Las expos han tenido su origen en el siglo XIX. Bueno, la misma Tour Eiffel aquí es una expresión de una exposición internacional. Y bueno, como en tantas cosas, Sudamérica estaba relegada. Sudamérica nunca fue sede de una expo. Parece mentira porque esto existe desde el siglo XIX. Así que venimos primero con la idea de que Sudamérica y Buenos Aires puedan ser sede de una expo. Es un proyecto y un sueño que tenemos muy importante. Al mismo tiempo de ser esta cuestión territorial, obviamente, de que ser sede de una expo mundial, también tiene que ver con algo que es cuáles son los temas del futuro. ¿Cuáles serán los temas en 2023? Era difícil para nosotros decidir, pero lo decidimos en función de algo de lo que hemos estado hablando en esta charla. Las industrias creativas en la convergencia digital. Es decir, 2023, las industrias creativas serán parte cotidiana de la vida del hombre. El mundo nos está cambiando bajo los pies, pero es evidente que la creatividad y la convergencia digital, es decir, será prácticamente indistinguible qué viene por internet y qué sale por televisión y qué sale por radio. Va a ser indistinguible ya. En muchos aspectos la fibra óptica y los satélites han permitido esto. Entonces estamos muy convencidos que es un tema del futuro. Hoy la tecnología digital nos permite ir cada vez más rápido y más lejos en estas autopistas de la comunicación, pero ¿están los contenidos a la altura de esas autopistas? Es un gran desafío, Hoy las redes sociales también nos ponen frente a un gran desafío. Las redes sociales, con su enorme vigor, muestran también las posibilidades y los riesgos, porque evidentemente nosotros tenemos que darle, y sobre todo el rol de los estados, cómo es el rol de los estados con respecto a estas autopistas digitales. Tenemos que darle veracidad. Nosotros no creemos en el concepto de la posverdad. La posverdad pareciera... Se está poniendo de moda, además. Se está poniendo de moda, sí, pero pareciera ir en detrimento del pensamiento universal y de una gobernanza del mundo efectiva, digamos. Nosotros pensamos que a lo largo, además de las subjetividades, hay objetividad con respecto a los hechos. Entonces nos parece que en todo eso es un gran desafío con respecto a la reflexión, pero que no es solamente de los intelectuales, sino tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos. Los dirigentes políticos son en general responsables de ese atentado a la verdad, por decirlo de alguna manera. Bueno, claro, es muy preocupante lo que pasa en muchos lados. Cuando usted termina una campaña política, y esto lo hemos visto en muchos países del mundo, y puede llegar a la conclusión de que algún candidato que encima a lo mejor ganó, mintió sistemáticamente, bueno, es un cachetazo a la posibilidad del progreso, porque el progreso necesariamente tiene que estar vinculado con la verdad. Esto de ninguna manera quiere decir una crítica a las redes sociales. Las redes sociales son un instrumento extraordinario, pero es evidente que vas fortaleciendo el valor central de la libertad, que la libertad tiene un valor central, absoluto en todo nuestro pensamiento, pero vas a tener que buscar algunas cuestiones, por lo menos, de criterios de verdad con respecto a lo que se expresa. Señor ministro, volviendo a la Expo 23, ¿qué posibilidades tiene Buenos Aires de obtener la sede? ¿Tiene enfrente a Minneapolis en Estados Unidos, a Łódź en Polonia? Bueno, esto se vota aquí en París el 15 de noviembre. Estamos con una candidatura que además votan los estados miembros, a diferencia de los Juegos Olímpicos que votan los comités olímpicos internacionales o los mundiales de fútbol que votan las naciones de fútbol. Aquí votan los estados. Y por eso nuestro tema de la convergencia digital y audiovisual aspira a brindarle una oportunidad a todos los estados
a los países pequeños y grandes. Porque el gran país, está, por decir algunos, Corea, Estados Unidos, Francia, tienen su inversión digital en las industrias. Pero los pequeños países pueden mostrar sus industrias creativas. Entonces es un tema abarcativo que le permite a todos participar activamente y no ser ciudadanos de segunda. En eso basamos buena parte del éxito de la candidatura, en el tema y por supuesto la reivindicación de por primera vez una sede en el hemisferio sur. Bien, muchísimas gracias, señor ministro, por haber estado aquí con nosotros. Esperemos que Buenos Aires salga triunfante de este desafío. Y si quiere volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, lo puede hacer en las redes sociales de las que estábamos hablando, en YouTube o también en nuestra página web, RFI en español. Permítame también dar las gracias a Julian Leng, quien está detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Muchísimas gracias. Permítame también enviar un cordial saludo a nuestros oyentes que nos escuchan desde Buenos Aires, gracias a Radio Cultura. Hace un gran trabajo Radio France International con Radio Cultura. Nosotros estamos muy contentos también de eso. Gracias de nuevo y mucho éxito con la candidatura. Gracias.